En este video vamos a ver algunos de los iones especiales que hicieron falta durante la clase. Quedamos con los aniones, vimos el cianuro, tiocianato, el isotiocianato, bueno, el cianato también. Vimos el tiosulfato y el tetrationato y también la acida. Algunos otros iones especiales o aniones que podemos encontrarnos son bueno, vamos a ver primero dos aniones que se derivan de compuestos orgánicos, son aniones orgánicos, que son el acetato y el oxalato. Tenemos el CH3COO con carga negativa. Este es el acetato. Y también tenemos el C2O4 con carga 2 negativo, que este es el oxalato. Como les digo, esos son iones derivados de la química orgánica. Entonces, bueno, es nada más aprendérselos. El acetato también podemos encontrarlo en una forma más condensada, que puede ser CH3, CO2 menos, o también podríamos incluso condensarlo un poquito más como C2, H3O2 con carga negativa. Cualquiera de esas tres formas las podemos utilizar para representar el acetato. Con estos dos compuestos, como estamos hablando de compuestos orgánicos o de aniones que son orgánicos, en realidad, bueno, acá el estado de oxidación que pueda tener el carbono, pues estamos en esa situación donde el carbono podría trabajar con cualquiera de los estados de oxidación entre -4 o +4, o incluso podríamos encontrarnos situaciones donde podría tener estados de oxidación con números fraccionarios. Luego, otro grupo muy importante de aniones es el de los aniones que tienen metales de transición. Para esto vamos a iniciar en una pizarra en blanco y recordemos un poquito lo que habíamos hablado durante oxaniones, bueno, más bien durante oxácidos y durante hidróxidos. Si nosotros tenemos un no metal, un óxido no metálico, como por ejemplo el dióxido de azufre, el azufre con estado de oxidación +4, esto lo colocamos en agua, entonces obtenemos el oxácido respectivo, que sería el ácido sulfuroso. Si nosotros, en vez de tener un óxido no metálico, ahora tenemos un óxido metálico, podemos, por ejemplo, hablar del óxido de magnesio, lo ponemos en agua, ahora lo que obtenemos es un hidróxido, el hidróxido de magnesio. Si tenemos otro óxido no metálico, perdón, otro óxido metálico, puede ser, por ejemplo, el óxido de hierro 3, lo ponemos en agua y obtenemos el hidróxido respectivo, el hidróxido de hierro 3. Pero recordemos que los hidróxidos tienen una limitante, y es que el estado de oxidación del metal, el máximo estado de oxidación que puede tener es D+4. ¿Qué sucede si tenemos un óxido metálico donde el metal tiene un estado de oxidación mayor a 4? Que podría ser, bueno, por ejemplo, el óxido de cromo 6. CrO3, óxido de cromo 6, y lo ponemos en agua. Resulta que acá, a pesar de que estamos trabajando con un óxido metálico y que lo ponemos en agua y que
A partir de eso deberíamos obtener el hidróxido. Nosotros esperaríamos que se forme entonces esta especie, el hidróxido de cromo 6. Sin embargo, esto no sucede. Con metales cuyo estado de oxidación sea mayor a 4, lo que se forma son oxácidos, en este caso con no metales, perdón, con metales. Entonces, lo que vamos a obtener acá va a ser lo que se llamaría el ácido crómico. Entonces, utilizando metales con un estado de oxidación mayor a 4, puede ser 5, puede ser 6 o puede ser 7, lo que obtenemos entonces van a ser oxácidos a la hora de poner ese óxido metálico en presencia de agua. Y luego, pues acá vamos a hacer el mismo proceso que con los oxácidos, le quitamos los hidrógenos y obtenemos entonces el oxoanión o el anión complejo, un anión de varios átomos, que sigue las mismas reglas. Si el ácido se llama ácido crómico, cambiamos ico por ato y acá obtenemos el cromato. Muy bien. Acá, bueno, no, en realidad con oxoaniones que formen parte o que tengan metales como parte de su composición, en realidad lo que vamos a tener siempre es la terminación ato. Y hay una, digamos, una medio regla que podemos seguir, que es que si tenemos el metal con estado de oxidación más 6, o más bien con metales de transición, normalmente vamos a tener el metal con estado de oxidación más 6 y a ese metal o a ese oxoanión que trabaja con el metal en estado de oxidación más 6, siempre la forma de construirlo o la forma de obtener el oxoanión va a ser el metal, 4 oxígenos, la mayoría de las veces, carga menos 2 y el nombre va a tener la terminación ato. Esto va a suceder en la mayoría de los casos. Hay una pequeña excepción que es con el vanadio, que en el vanadio tiene, o su máximo estado de oxidación es el vanadio más 5. Entonces, en ese caso, la carga de el ion va a ser de menos 3. En el resto de los casos, si tenemos el tungsteno o el wolframio, también trabaja con más 6, son 4 oxígenos y carga menos 2. Con el osmio, estado de oxidación más 6, 4 oxígenos, carga menos 2. El cromo, ya lo vimos, estado de oxidación más 6, 4 oxígenos y carga menos 2. El manganeso también, estado de oxidación más 6, 4 oxígenos y carga menos 2. La única excepción en esta regla sería con el vanadio que trabaja con el estado más 5. Entonces, la carga que vamos a obtener va a ser de menos 3. También con 4 oxígenos en el anión. Luego hay dos situaciones o dos aniones, digamos, especiales de estos que trabajan con metales de transición, que son el permanganato y el dicromato. El manganato trabaja con el estado de oxidación más 6 y tiene carga menos 2, siguiendo esta regla para los metales de transición, para los oxoaniones con metales de transición. Y recordemos que el prefijo per se utiliza cuando tenemos un estado de oxidación superior. Entonces, el permanganato va a ser con el estado de oxidación más alto que más 6, que sería con el manganeso más 7.
también va a tener 4 oxígenos, entonces la carga en este caso va a ser de -1. Y aquí, bueno, tener un poquito de cuidado porque los dos aniones se parecen mucho. Tenemos el MnO4 con carga 2- y este es el manganato. Y el MnO4 con carga de 1 negativo, 1 menos, y este es el permanganato. Entonces son dos iones que se parecen mucho y hay que tener cuidado a la hora de diferenciarlos. Tenemos que saber bien cuál es la carga completa de ese ion para poder distinguir entre el permanganato y el manganato. Y luego con el cromo también se da otra situación particular. También tenemos el cromato, que es el compuesto o el oxanión con metal de transición común, que es con el cromo en estado de oxidación +6, y sigue la tendencia para escribirlo, Cr, 4 oxígenos y carga -2, pero luego podemos tener el dicromato. El dicromato que es, o que vendría siendo un dímero del cromato, como agarrar el cromo, bueno, agarrar el cromato y multiplicarlo por 2. El CrO4 con carga 2 negativo, agarramos todo esto y lo multiplicamos por 2. Y con esto se obtiene el dicromato. 2 cromos, eso sí, bueno, no es una multiplicación exacta. A la hora de formar el dímero vamos a perder un oxígeno. En vez de quedar con 8 oxígenos, nos quedan 7 oxígenos. Y la carga, eso sí, se mantiene. La carga es la misma tanto en el cromato como en el dicromato. En ambos casos es de 2 negativo. Y estos son los aniones que nos hacían falta, los que involucran, bueno, ya sea compuestos orgánicos como el acetato o el oxalato y los que involucran metales de transición. Cuando ese estado de oxidación es mayor a 4, puede ser +5 como en el vanadio, +6 como en la mayoría de los metales de transición que pueden formar oxaniones, o +7 en el caso del permanganato. +8 pues no lo vamos a encontrar como un estado de oxidación posible para ninguno de los metales de transición. Entonces, bueno, algunos ejemplos que involucran estos metales de transición. Tenemos, por ejemplo, el F, KMnO4. Acá nosotros podemos, bueno, nosotros sabemos que que el potasio tiene estado de oxidación +1, es el único posible. El oxígeno tiene estado de oxidación -2. Entonces, en total, del oxígeno tenemos -8, tenemos +1 del potasio. El estado de oxidación con el que trabaja el manganeso, en este caso, es +7. Como es el estado +7, recordemos que es el más alto que puede tener el manganeso, entonces este es el permanganato de potasio. El ejercicio L también involucra uno de estos 8 aniones. En este caso, bueno, es el magnesio que tiene carga o estado de oxidación +2. El molibdeno tiene estado de oxidación +6, es el que nos podemos encontrar formando parte de 8 aniones. Y entonces esto es el molibdato de magnesio. Luego, bueno, podemos contar algunos de estos oxaniones para escribir la fórmula molecular. Vamos a ver. Tenemos por acá el ejercicio D, que nos dice que es dicromato de plata. Entonces nosotros sabemos que la plata trabaja con el estado de oxidación +1 y el dicromato nos tenemos que recordar de la fórmula. El dicromato que es Cr2O7 con estado de oxidación -2.
Lo de siempre, hacemos el intercambio de cargas en X y los juntamos. AG2, CR2 o 7, que vendría siendo un 1, pero como es un 1, no lo ponemos ni ponemos los paréntesis. Luego el ejercicio F también, el vanadato de cobalto 3. Entonces, hacemos lo mismo, cobalto 3 más y el vanadato nos recordamos que es vanadio con estado de oxidación más 5. Son 4 oxígenos, entonces esto nos da una carga de 3 negativo. De igual forma, hacemos el intercambio de valencias en X para saber los subíndices y obtenemos CO, VO4 porque los 3 de los subíndices se cancelan entre sí. Y estos serían los ejercicios que tenemos, al menos con oxaniones que tienen metales de transición. Entonces, esto sería un repaso, una vista rápida de lo que nos quedaba pendiente de la materia y que también lo vamos a incluir en el próximo examen del próximo lunes 11 de octubre. Hasta luego, chicos. Esto sería todo por ahora.